no entiendes? Yo necesitaba ese dinero. ¿Vendiste mi Rolex para irte con ella? Marido empeña el Rolex para un viaje de lujo con la amante, pero el empeñista le llamó a su esposa. Paula Aguirre sintió que el mundo se le venía encima cuando la voz áspera del anciano al otro lado del teléfono le confirmó lo inimaginable. El Rolex que Ignacio le había regalado para su 15º aniversario, esa hermosa pieza de oro blanco que ella guardaba como un tesoro en su joyero, estaba ahora en manos de un prestamista en el centro de la Ciudad de México. Sus dedos temblaron mientras sostenía el auricular, y por un momento las palabras de don Ernesto Salazar se difuminaron en un eco lejano que resonaba en su mente como campanas funerarias. Pero regresemos 3 meses atrás, cuando Paula Aguirre aún creía que su vida era perfecta. La mañana del martes comenzó como cualquier otra en la residencia de los Beltrán Aguirre, ubicada en una de las zonas más exclusivas de Polanco. Paula se despertó a las 6 de la mañana como había hecho durante los últimos 20 años y se dirigió a la cocina para preparar el café de grano que tanto le gustaba a Ignacio. La casa, decorada con el gusto impecable que solo una estilista de moda podía tener, brillaba bajo la luz dorada del amanecer que se filtraba a través de los enormes ventanales del comedor principal. Paula observó a su esposo mientras bajaba las escaleras, ajustándose la corbata italiana que ella misma había elegido para él la noche anterior. Ignacio Beltrán, a los 42 años, conservaba esa presencia imponente que la había cautivado desde el primer día que lo conoció en una exposición de arte contemporáneo. Alto, de cabello entrecano perfectamente peinado hacia atrás y con esa sonrisa encantadora que sabía usar como su mejor arma de seducción, Ignacio irradiaba el éxito que tanto se esforzaba por proyectar. «Buenos días, mi amor», le dijo Paula mientras le servía el café en la taza de porcelana francesa que habían comprado durante su luna de miel en París. Ignacio apenas levantó la vista de su teléfono celular, donde revisaba obsesivamente sus redes sociales y los mensajes de sus diversos contactos de negocios. Un murmullo distraído fue toda la respuesta que Paula recibió, pero ella ya estaba acostumbrada a estas mañanas silenciosas, donde su marido parecía estar mentalmente en otro lugar. La rutina continuó sin sobresaltos. Ignacio desayunó rápidamente mientras revisaba los precios de las acciones en su tablet, y Paula aprovechó para revisar su agenda del día. Tenía 3 citas importantes en su estudio de diseño. La primera con una clienta que necesitaba un vestido para la boda de su hija. La segunda con una empresaria que quería renovar completamente su guardarropa. Y la tercera con un posible inversionista interesado en expandir su marca a nivel internacional. El estudio de Paula, ubicado en una elegante casa remodelada en la Roma Norte, era su refugio personal y su mayor orgullo profesional. Había construido su reputación durante 15 años, creando piezas únicas para las mujeres más influyentes de la alta sociedad mexicana. Sus diseños se caracterizaban por combinar la elegancia clásica con toques modernos y atrevidos, y sus clientas no solo buscaban sus servicios por la calidad de su trabajo, sino también por la discreción y la confianza que Paula inspiraba. Esa mañana, mientras Paula revisaba los bocetos de su nueva colección primavera-verano, no podía imaginar que su esposo estaba en su oficina, calculando desesperadamente cuánto dinero necesitaría para impresionar a una mujer que había conocido apenas 2 semanas atrás. Ignacio Beltrán se encontraba en su oficina del piso 15 de una torre corporativa en Santa Fe, fingiendo revisar contratos de importación mientras su mente estaba completamente obsesionada con Lorena Campos. La había conocido en el evento de lanzamiento de una revista de moda, donde Paula había sido invitada como diseñadora destacada. Lorena, de 30 años, era una modelo en ascenso que trabajaba principalmente para marcas de cosméticos y ropa deportiva. Su belleza era innegable,
cabello rubio platinado, ojos verdes hipnotizantes y una figura escultural que sabía mostrar con la ropa perfecta para cada ocasión. Lo que había comenzado como una conversación casual sobre la industria de la moda se había transformado en una obsesión que consumía cada pensamiento de Ignacio. Lorena tenía esa combinación perfecta de juventud, ambición y sensualidad que lo hacía sentir como si hubiera regresado a sus 20 años. Ella le hablaba de sus sueños, de convertirse en una modelo internacional, de viajar por el mundo, de vivir experiencias que solo el dinero podía comprar. Y él, desesperado por impresionarla, había comenzado a hacer promesas que su cuenta bancaria no podía respaldar. La verdad era que los negocios de importación de Ignacio no atravesaban por su mejor momento. La pandemia había afectado severamente las cadenas de suministro y varios de sus clientes más importantes habían cancelado contratos o retrasado pagos. Pero Ignacio no podía admitir esta realidad, ni siquiera ante sí mismo. Su imagen de empresario exitoso era lo único que le quedaba, y estaba dispuesto a cualquier cosa para mantenerla. Paula, por su parte, había notado algunos cambios en el comportamiento de su marido durante las últimas semanas. Ignacio llegaba más tarde a casa, siempre con excusas relacionadas con reuniones de última hora o cenas de negocios. Había comenzado a revisar su teléfono con más frecuencia y lo mantenía boca abajo cuando estaban juntos. También había notado que Ignacio había empezado a hacer comentarios sobre su aspecto físico, sugiriéndole sutilmente que podría hacer más ejercicio o cambiar su estilo de peinado. Sin embargo, Paula atribuía estos cambios al estrés laboral que sabía que Ignacio estaba experimentando. Ella misma había pasado por períodos difíciles en su negocio y entendía cómo la presión financiera podía afectar el estado de ánimo y el comportamiento de una persona. Además, después de 20 años de matrimonio, era natural que hubiera altibajos en la relación. La tarde de ese martes, Paula decidió hacer algo especial para reconectar con su esposo. Pasó por su restaurante italiano favorito y compró la cena que más le gustaba a Ignacio, osso buco con risotto de azafrán, acompañado de una botella de vino tinto que habían guardado para una ocasión especial. También se detuvo en una florería y compró un ramo de rosas rojas, no porque fuera un día especial, sino simplemente porque quería demostrarle a Ignacio que seguía siendo la prioridad en su vida. Cuando llegó a casa cerca de las 8 de la noche, encontró a Ignacio en su estudio, hablando por teléfono en voz baja. Paula pudo escuchar fragmentos de la conversación, algo sobre una reservación en un hotel, fechas específicas, y la palabra Dubái repetida varias veces. Asumió que se trataba de un viaje de negocios, algo que era común en la línea de trabajo de su esposo. Ignacio terminó la llamada rápidamente cuando se dio cuenta de que Paula había llegado y su rostro se iluminó con esa sonrisa encantadora que ella conocía también. «Mi amor, qué sorpresa tan hermosa», le dijo mientras se acercaba para abrazarla y besar su frente con ternura. Paula sintió que había tomado la decisión correcta al preparar esa cena especial. Durante la cena, conversaron sobre sus respectivos días de trabajo. Aunque Paula notó que Ignacio parecía más animado de lo usual, casi eufórico. Le contó sobre un nuevo contrato que esperaba cerrar pronto y sobre las posibilidades de expandir su negocio hacia nuevos mercados internacionales. Paula se sintió feliz de ver a su marido tan optimista y lleno de energía después de semanas de verlo preocupado y distante. Sin embargo, lo que Paula no sabía era que la euforia de Ignacio no tenía nada que ver con los negocios, sino con los planes que estaba haciendo con Lorena para un viaje romántico a Dubái que había prometido financiar completamente. Lorena le había dado un ultimátum: o demostraba su compromiso con ella pagando ese viaje de lujo, o terminaría su relación antes de que pudiera siquiera comenzar realmente.
Esa noche, mientras Paula dormía tranquilamente a su lado, Ignacio permaneció despierto calculando cuánto dinero necesitaría para hacer realidad ese viaje. El hotel que Lorena había elegido costaba más de $1,000 por noche. Los vuelos en primera clase sumaban otros 4,000 y ella esperaba que él cubriera también sus compras y entretenimiento durante la semana que planeaban estar fuera. En total, necesitaba al menos $20,000, una cantidad que simplemente no tenía disponible en sus cuentas bancarias. Fue entonces cuando su mirada se posó en el joyero de Paula, ubicado en el tocador de su habitación. Dentro de esa elegante caja de terciopelo azul, sabía que se encontraba el Rolex de oro blanco que le había regalado a su esposa para su 15º aniversario de bodas. Había costado $15,000 en su momento, y seguramente ahora valdría aún más. La idea de empeñarlo se instaló en su mente como una semilla que comenzó a germinar rápidamente. Al día siguiente, Paula se despertó sola en la cama. Ignacio había salido temprano, supuestamente para una reunión de trabajo, pero en realidad se dirigía al centro de la ciudad para buscar una casa de empeños discreta donde pudiera obtener el dinero que necesitaba. Había investigado durante toda la madrugada y había encontrado el establecimiento de don Ernesto Salazar, un hombre mayor con más de 30 años de experiencia en el negocio, conocido por su discreción y por ofrecer las mejores tasas del mercado. Paula, ajena a los planes de su marido, comenzó su día con la misma rutina de siempre. Preparó el desayuno, revisó sus correos electrónicos y se dirigió a su estudio para continuar trabajando en su nueva colección. Tenía una sensación extraña, como si algo importante estuviera a punto de suceder, pero no podía identificar exactamente qué era. La mañana transcurrió sin incidentes hasta que su asistente, Carmen, le informó que había recibido una llamada de su hija Julieta. La joven de 19 años estudiaba Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana y vivía en el campus durante la semana, pero siempre mantenía contacto diario con su madre. Carmen le dijo que Julieta sonaba preocupada y que había pedido que Paula la llamara en cuanto fuera posible. Paula marcó inmediatamente el número de su hija y Julieta contestó al primer timbrazo. «Mamá, necesito preguntarte algo», le dijo Julieta, con un tono de voz inusualmente serio. «Ayer vi a papá en un café del centro con una mujer que no reconocí. Parecían muy cercanos y honestamente me dio mala espina». Paula sintió un pequeño nudo en el estómago, pero trató de mantener la calma. «Seguramente se trataba de una clienta o una socia de negocios», le respondió a su hija, aunque una parte de ella comenzó a dudar de sus propias palabras. Julieta insistió en que había algo diferente en la actitud de su padre, algo que no podía explicar con palabras, pero que la había hecho sentir incómoda. Paula le aseguró que hablaría con Ignacio esa misma noche para preguntarle sobre la reunión y le pidió a su hija que no se preocupara innecesariamente. Sin embargo, después de colgar el teléfono, Paula no pudo concentrarse en su trabajo. La semilla de la duda había sido plantada en su mente. Déjanos un comentario contándonos desde dónde estás viendo nuestras historias narradas. Nos encanta leer todos sus comentarios y saber de qué parte del mundo nos acompañan en estas emociones. La casa de empeños de don Ernesto Salazar se encontraba en una esquina discreta del centro histórico, entre una tlapalería y una pequeña panadería que despedía el aroma de pan dulce recién horneado. El establecimiento llevaba más de 3 décadas operando en el mismo lugar, y don Ernesto había desarrollado un ojo experto para reconocer no solo el valor de las piezas que llegaban a sus manos, sino también las historias humanas que las acompañaban. Esa mañana de jueves, cuando Ignacio cruzó la puerta con aires de nerviosismo mal disimulado, don Ernesto supo inmediatamente que se enfrentaba a un hombre desesperado. Ignacio vestía un traje caro pero arrugado, como si hubiera dormido con él puesto,
y sus ojos tenían esa mirada esquiva de quien está a punto de hacer algo que sabe que está mal. «Buenos días, necesito empeñar esta pieza», dijo Ignacio mientras sacaba de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo azul. Al abrirla, reveló un magnífico Rolex Submariner de oro blanco, con diamantes incrustados en la esfera y una elegancia que hablaba de ocasiones especiales y momentos importantes. Don Ernesto tomó la pieza con cuidado y la examinó bajo su lupa profesional, pero algo en su interior le decía que esa no era una transacción ordinaria. «¿Es suya la pieza?», preguntó don Ernesto con la voz pausada de quien ha visto demasiadas historias tristes pasar por su mostrador. Ignacio vaciló por un momento antes de responder que sí, pero el anciano notó la tensión en su mandíbula y la forma en que evitaba el contacto visual directo. La inscripción en la parte posterior del reloj decía: «Para Paula, mi amor eterno, Ignacio», con una fecha que correspondía a 15 años atrás. Don Ernesto había visto suficientes matrimonios destruidos por la desesperación financiera y las malas decisiones como para reconocer los signos. Este hombre no estaba empeñando su propio reloj, estaba traicionando a alguien que confiaba en él. El valor de la pieza ascendía a casi $18,000, una suma considerable que solo alguien en una situación extrema estaría dispuesto a arriesgar. «Le puedo ofrecer $12,000», dijo don Ernesto, observando cuidadosamente la reacción de Ignacio. El hombre aceptó inmediatamente, sin regatear ni preguntar sobre las condiciones del préstamo, otro signo claro de que la urgencia era su única motivación. Mientras llenaba los papeles, don Ernesto tomó una decisión que cambiaría el curso de los eventos. Buscaría la manera de contactar a Paula Aguirre. Después de que Ignacio se marchó con el dinero en efectivo, don Ernesto se quedó contemplando el reloj durante largo tiempo. En sus más de 30 años en el negocio, había desarrollado un código ético personal que lo había mantenido en paz consigo mismo. No podía permitir que una mujer fuera traicionada de esa manera sin al menos darle la oportunidad de conocer la verdad. Utilizó sus contactos en el mundo de la moda y los negocios para obtener el número telefónico de Paula. Y esa misma tarde, con las manos temblando ligeramente, marcó su número. Paula se encontraba en su estudio revisando las cuentas mensuales cuando sonó su teléfono celular. El número no estaba registrado en sus contactos, pero algo la impulsó a contestar. La voz del otro lado de la línea era la de un hombre mayor, con un acento que delataba años de vida en la capital mexicana. «Señora Aguirre, mi nombre es Ernesto Salazar y tengo una casa de empeños en el centro de la ciudad. Lamento molestarla, pero creo que hay algo que usted debe saber sobre su esposo y un reloj muy especial que usted posee». Paula sintió que el aire se escapaba de sus pulmones mientras don Ernesto le explicaba con delicadeza y respeto lo que había ocurrido esa mañana en su establecimiento. Las palabras del anciano se clavaron en el corazón de Paula como dagas heladas. El reloj que Ignacio había empeñado no era cualquier joya, era el símbolo de su 15º aniversario. La pieza que él había elegido personalmente y que había acompañado las palabras más hermosas que jamás le había dirigido. Era el reloj que ella usaba solo en ocasiones especiales, el que guardaba como un tesoro en su joyero personal. Don Ernesto continuó explicándole que había algo en la actitud de Ignacio que le había resultado sospechoso y que su experiencia le decía que esa transacción no era lo que parecía. Paula le agradeció con voz quebrada por haberla llamado y colgó el teléfono con las manos temblorosas. Se dirigió inmediatamente a su habitación y abrió su joyero con el corazón palpitando violentamente. El espacio donde normalmente reposaba su Rolex estaba vacío. La realidad la golpeó con la fuerza de un tsunami. Su esposo, el hombre con quien había compartido 20 años de su vida, el padre de su hija, había tomado uno de sus regalos más preciados
y lo había empeñado sin su conocimiento ni su consentimiento. Pero la pregunta que la torturaba era aún más devastadora. ¿Para qué necesitaba Ignacio tanto dinero tan urgentemente? Paula se sentó en el borde de su cama matrimonial y trató de procesar lo que acababa de descubrir. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero junto con el dolor vino algo más, una determinación fría y calculadora que nunca antes había experimentado. No se quedaría llorando como una víctima. Necesitaba respuestas. Cuando Ignacio llegó a casa esa noche, Paula ya había decidido confrontarlo directamente. Lo esperó en la sala con el teléfono en la mano, donde tenía registrada la llamada de don Ernesto como evidencia de lo que había descubierto. Ignacio entró con una sonrisa forzada y una actitud inusualmente cariñosa, como si estuviera tratando de compensar algo. «Amor, ¿cómo estuvo tu día?», le preguntó mientras se acercaba para besarla en la mejilla. Paula lo detuvo con una mirada fría que Ignacio nunca antes había visto en sus ojos. «Necesitamos hablar, Ignacio. Ahora mismo». La seriedad en el tono de su voz hizo que él se tensara inmediatamente. Paula le contó sobre la llamada de don Ernesto, observando cómo el color desaparecía del rostro de su marido con cada palabra que pronunciaba. Ignacio trató de negar todo al principio, pero cuando Paula le mostró su joyero vacío y le repitió palabra por palabra la conversación que había tenido con el prestamista, él se desplomó en el sillón como un hombre derrotado. Las excusas comenzaron a salir de la boca de Ignacio como una cascada desesperada. Le habló de problemas financieros temporales que no había querido preocuparla, de inversiones que habían salido mal, de clientes que no habían pagado a tiempo. Le prometió que recuperaría el reloj en unos pocos días, que todo se solucionaría pronto, que había sido un error desesperado que jamás volvería a repetir. Paula escuchó cada palabra sin interrumpirlo, pero su mente analítica de empresaria comenzó a encontrar inconsistencias en su historia. Si realmente se trataba de problemas financieros temporales, ¿por qué no había hablado con ella antes de tomar una decisión tan drástica? ¿Por qué había elegido específicamente esa pieza tan simbólica para ellos? ¿Y por qué había estado tan eufórico y optimista durante los últimos días si supuestamente estaba atravesando una crisis económica? Esa noche, Paula fingió aceptar las explicaciones de Ignacio, pero su mente ya estaba trabajando en descubrir la verdad completa. Después de que él se quedó dormido, ella se levantó sigilosamente y revisó su teléfono celular, algo que nunca había hecho en 20 años de matrimonio. Lo que encontró confirmó sus peores sospechas. Los mensajes entre Ignacio y Lorena Campos eran una colección de promesas románticas, planes detallados y una intimidad que destruyó cada fibra de confianza que Paula había construido durante 2 décadas. Los mensajes más recientes hablaban específicamente del viaje a Dubái, con Lorena expresando su emoción por la suite presidencial que Ignacio había prometido reservar y los restaurantes exclusivos donde cenarían cada noche. El mensaje que más la hirió fue uno donde Ignacio le decía a Lorena: «Ya conseguí el dinero para nuestro viaje, mi amor. Será la semana más increíble de nuestras vidas. Paula nunca se enterará de nada». Ver su propio nombre mencionado en el contexto de una traición tan calculada fue como recibir una puñalada en el alma. Paula leyó cada mensaje con las lágrimas cayendo silenciosamente sobre la pantalla del teléfono. Había fotos íntimas, declaraciones de amor y una planificación detallada de cómo mantener en secreto su relación. Ignacio no solo la había traicionado, había construido toda una vida paralela donde ella no existía. Al día siguiente, Paula no pudo concentrarse en su trabajo. Sus clientas notaron su distracción y Carmen, su asistente de confianza, le preguntó varias veces si se sentía bien. Paula logró terminar sus compromisos profesionales funcionando en piloto automático, pero su mente estaba completamente consumida
por la traición que había descubierto. Julieta llegó a casa esa tarde para pasar el fin de semana con sus padres, como hacía cada viernes desde que había comenzado la universidad. La joven de 19 años tenía una intuición natural para leer las emociones de las personas. Inmediatamente notó que algo estaba terriblemente mal en el ambiente familiar. «Mamá, ¿qué está pasando?», le preguntó Julieta cuando se quedaron solas en la cocina, mientras Ignacio estaba supuestamente trabajando en su estudio. Paula no sabía cómo explicarle a su hija que había descubierto que su padre era un mentiroso y un traidor, así que simplemente le dijo que habían tenido algunos desacuerdos sobre temas financieros. Pero Julieta no era una niña ingenua. Había heredado la inteligencia analítica de su madre y la capacidad de observación que viene con ser la hija de padres exitosos. Esa noche, durante la cena familiar, observó cuidadosamente las interacciones entre sus padres y notó la tensión que se podía cortar con un cuchillo. Ignacio trataba de mantener una fachada de normalidad, contando anécdotas de su trabajo y preguntando sobre los estudios de Julieta, pero Paula respondía con monosílabos y evitaba el contacto visual. Cuando Ignacio mencionó casualmente que tendría que viajar por trabajo la siguiente semana, Paula levantó la vista bruscamente y le preguntó con una frialdad evidente: «¿A dónde exactamente?». «Dubái», respondió Ignacio sin vacilar, como si hubiera ensayado la mentira cientos de veces. «Es una oportunidad de expansión muy importante para la empresa». Julieta notó cómo su madre apretaba los puños bajo la mesa y cómo sus ojos se llenaban de una ira contenida que nunca antes había presenciado. Esa noche, después de que Ignacio se quedó dormido, Paula tomó la decisión más difícil de su vida. No iba a quedarse callada como una víctima. No iba a permitir que su marido la humillara y la traicionara sin consecuencias. Había construido un imperio de la moda con su inteligencia y su determinación, y ahora utilizaría esas mismas cualidades para proteger su dignidad. Se dirigió al estudio de su casa y encendió su computadora personal. Durante las siguientes horas, Paula comenzó a planear meticulosamente lo que sería su respuesta a la traición de Ignacio. Ya no era la esposa confiada que había sido esa mañana. Se había transformado en una mujer dispuesta a luchar por su honor y su futuro. La traición había despertado en Paula una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. Mientras tecleaba en su computadora y tomaba notas en un cuaderno que mantendría escondido, una sonrisa fría se dibujó en sus labios. Ignacio había cometido el error de subestimar a la mujer que lo había apoyado durante 20 años. Ahora descubriría de qué estaba hecha realmente Paula Aguirre. El sábado por la mañana, Paula despertó con una resolución que la sorprendió a ella misma. Había pasado la noche entre lágrimas y rabia, pero ahora sentía una claridad mental que no había experimentado en años. Decidió darle a Ignacio una oportunidad de redimirse, aunque en el fondo de su corazón ya sabía cuál sería el resultado. Lo encontró en la terraza tomando café y revisando su teléfono con esa sonrisa secreta que ahora reconocía como la expresión de un hombre enamorado de otra mujer. Paula se sentó frente a él y respiró profundamente antes de hablar. «Ignacio, necesito que seamos completamente honestos el uno con el otro. Nuestro matrimonio está pasando por una crisis y creo que ambos lo sabemos. Si hay algo más que no me has contado sobre tus problemas financieros, o si hay otra razón por la cual necesitabas ese dinero tan urgentemente, este es el momento de decírmelo. Te doy la oportunidad de contarme toda la verdad». Ignacio levantó la vista de su teléfono y Paula pudo ver un destello de pánico en sus ojos antes de que él recompusiera su expresión. «Mi amor, ya te expliqué todo anoche. Fue una decisión desesperada por los problemas del negocio. No hay nada más que contarte. Te prometo que en cuanto cierre el contrato de Dubái, recuperaré el reloj y todo volverá a la normalidad».
Paula notó cómo Ignacio había mencionado Dubái de manera casual, como si fuera parte de la historia que había construido sobre sus supuestos problemas financieros. También observó que él había puesto su teléfono boca abajo sobre la mesa en cuanto ella se acercó, un gesto que ahora reconocía como una señal de alarma. «¿Me prometes que no hay nada más?», insistió Paula, dándole una última oportunidad de confesar voluntariamente. «Te prometo que si me dices la verdad ahora, podemos trabajar juntos para solucionarlo. Pero si descubro que me sigues mintiendo, las cosas van a ser muy diferentes entre nosotros». Ignacio se levantó de su silla y se acercó para abrazarla, un gesto que antes la consolaba, pero que ahora le provocaba náuseas. «Paula, eres la mujer de mi vida. Jamás haría algo que pusiera en peligro nuestro matrimonio. Solo necesito que confíes en mí como lo has hecho durante todos estos años. Dame una semana para resolver todo esto y te aseguro que nunca más tendremos este tipo de problemas». Paula se separó del abrazo y asintió con una sonrisa forzada. «Está bien, Ignacio, confío en ti». Pero internamente había tomado una decisión definitiva. Ignacio había escogido el camino de la mentira y la traición, y ahora ella respondería en consecuencia. Esa misma tarde, mientras Ignacio supuestamente trabajaba en su estudio, Paula recibió una llamada que cambiaría todo el curso de su estrategia. Era don Ernesto Salazar, quien había estado pensando en ella desde el día anterior. «Señora Aguirre, espero no molestarla, pero hay algo más que creo que debería saber. Después de nuestra conversación de ayer, me quedé muy preocupado por su situación. He visto muchos casos, como el suyo, en mis 30 años de trabajo, y generalmente hay más cosas ocultas de las que aparentan». Don Ernesto le explicó que había investigado un poco más sobre las transacciones recientes de Ignacio y había descubierto que no era la primera vez que empeñaba objetos valiosos. Durante los últimos 3 meses había estado empeñando y recuperando diferentes piezas de joyería y relojes, un patrón que indicaba una necesidad constante de efectivo para gastos que no podía justificar con sus ingresos regulares. «También hay algo más, señora Aguirre. Su esposo me pidió específicamente que no apareciera su nombre en ningún registro oficial de la transacción. Eso es muy inusual y generalmente indica que la persona está tratando de ocultar algo de alguien cercano. En mi experiencia, ese comportamiento está asociado con aventuras extramaritales que requieren financiación». Paula sintió cómo las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en su mente. Los gastos secretos, la necesidad constante de dinero en efectivo, la euforia repentina de Ignacio y ahora la confirmación de que había estado ocultando deliberadamente sus transacciones financieras. Todo apuntaba a una doble vida que había estado financiando a sus espaldas. «Don Ernesto, usted ha sido muy amable al llamarme. ¿Puedo preguntarle si estaría dispuesto a ayudarme a obtener más información sobre las transacciones de mi esposo? Creo que tengo derecho a saber exactamente cómo se han estado gastando los recursos de mi familia». «Por supuesto, señor Aguirre. En casos como este, creo firmemente que la verdad debe salir a la luz. Le puedo proporcionar las fechas y montos de todas las transacciones que su esposo ha realizado conmigo durante los últimos meses. También tengo contactos en otras casas de empeños de la ciudad que podrían haber tenido tratos con él». Esa noche, mientras cenaban en familia, Paula observó cuidadosamente a Ignacio interactuar con Julieta. Su hija había heredado su capacidad de observación y también había notado los cambios en el comportamiento de su padre. Durante la cena, Julieta hizo preguntas aparentemente inocentes sobre los planes de viaje de Ignacio. «Papá, ¿exactamente a qué parte de Dubái vas a viajar? Mi profesora de Administración Internacional dice que es un mercado muy competitivo para los negocios de importación. ¿Ya tienes contactos establecidos allá?». Ignacio comenzó a dar respuestas vagas y contradictorias, hablando de reuniones con inversionistas árabes y oportunidades en el sector del lujo,
Pero Julieta siguió presionando con preguntas técnicas que evidenciaron que su padre no tenía conocimiento real sobre el mercado de Dubái ni contactos genuinos en la región. Después de la cena, Julieta siguió a su madre a la cocina y le preguntó directamente: «Mamá, papá está mintiendo sobre ese viaje, ¿verdad?». Paula se sorprendió por la percepción de su hija, pero decidió ser honesta con ella. Julieta ya tenía 19 años y merecía saber la verdad sobre lo que estaba pasando en su familia. Paula le contó a Julieta sobre el reloj empeñado, los mensajes que había encontrado en el teléfono de Ignacio y la aventura con Lorena Campos. Vio cómo el rostro de su hija pasaba por todas las etapas del shock, la decepción y finalmente la indignación. «No puedo creer que papá sea capaz de esto», dijo Julieta con lágrimas en los ojos. «Siempre pensé que era el hombre más íntegro del mundo. ¿Cómo pudo traicionarte de esta manera después de todo lo que has hecho por él? ¿Y cómo pudo traicionarnos a nosotras como familia?». Paula abrazó a su hija y sintió cómo su propia determinación se fortalecía. Ya no se trataba solo de su dolor personal, se trataba también de proteger a Julieta de la desilusión y de enseñarle que las mujeres no tienen que aceptar ser traicionadas en silencio. «Julieta, necesito pedirte algo muy importante. Tu padre no puede saber que yo conozco la verdad sobre su aventura. Voy a planear algo para enfrentar esta situación, pero necesito que actúes como si no supieras nada hasta que yo te dé la señal. ¿Puedes hacer eso por mí?». Julieta asintió con determinación. «Mamá, haré lo que sea necesario para apoyarte. Papá necesita enfrentar las consecuencias de sus acciones. No podemos permitir que te trate así». El domingo por la noche, Paula comenzó su investigación en serio. Utilizando las redes sociales y sus contactos en la industria de la moda, logró obtener información detallada sobre Lorena Campos. Descubrió que la modelo había estado publicando fotos en lugares caros de la Ciudad de México durante las últimas semanas, siempre acompañada de elementos lujosos que claramente alguien más estaba financiando. También encontró que Lorena había estado haciendo posts sobre sus sueños de viajar por el mundo y vivir experiencias exclusivas, con hashtags que incluían referencias a Dubái y otros destinos exóticos. Las fechas de sus publicaciones coincidían perfectamente con los periodos en que Ignacio había estado más distante y eufórico. Paula imprimió todas las capturas de pantalla y comenzó a crear un archivo detallado de la aventura de su esposo. Cada foto, cada mensaje, cada transacción financiera que don Ernesto le había proporcionado, todo fue meticulosamente documentado y organizado. El lunes por la mañana, Paula recibió una llamada de don Ernesto con información que la dejó sin aliento. «Señora Aguirre, tengo noticias importantes. Mi contacto en otra casa de empeños me confirmó que su esposo estuvo allí la semana pasada tratando de empeñar un collar de diamantes. Cuando le dijeron que necesitaba una carta de autorización de la propietaria, se molestó mucho y se fue sin completar la transacción». Paula inmediatamente fue a revisar su joyero y confirmó que efectivamente faltaba su collar de diamantes, un regalo que había recibido de su madre antes de que ella falleciera. La realización de que Ignacio había tratado de empeñar una pieza con tanto valor sentimental la llenó de una furia que nunca antes había experimentado. Esa tarde, mientras Ignacio estaba en su supuesta oficina, Paula decidió verificar si realmente se encontraba donde decía estar. Contrató a un investigador privado, recomendado por una de sus clientas, que había pasado por una situación similar. En menos de 3 horas, tenía fotos de Ignacio y Lorena almorzando en un restaurante romántico del centro de la ciudad, comportándose como una pareja completamente enamorada. Las fotos mostraban a Ignacio besando las manos de Lorena, abrazándola públicamente y entregándole lo que parecía ser una pequeña caja de joyería. Paula reconoció inmediatamente la caja.
Era donde guardaba sus aretes de perlas, otra pieza que ahora notaba que faltaba de su colección personal. El martes por la noche, Ignacio llegó a casa con una actitud extrañamente cariñosa y atenta. Le llevó flores a Paula y le propuso salir a cenar a su restaurante favorito el fin de semana. Paula interpretó este comportamiento como la culpabilidad de un hombre que sabía que estaba haciendo algo terrible y trataba de compensarlo con gestos superficiales. Durante la cena, Ignacio le confirmó oficialmente que viajaría a Dubái el viernes siguiente y que estaría fuera durante una semana completa. Le prometió que a su regreso todo estaría solucionado y que podrían comenzar una nueva etapa en su matrimonio. Paula asintió y sonrió, pero internamente estaba finalizando los detalles de su plan de confrontación. El miércoles, Paula se reunió personalmente con don Ernesto en su casa de empeños. El anciano la recibió con la calidez de un abuelo preocupado por su nieta, y Paula sintió que había encontrado un aliado genuino en su búsqueda de justicia. Don Ernesto, usted ha sido tan amable conmigo durante estos días difíciles. Quiero pedirle un favor más. Cuando mi esposo venga a buscar el reloj la próxima semana, ¿podría llamarme inmediatamente? Tengo razones para creer que va a tratar de recuperarlo antes de irse de viaje y necesito saberlo con anticipación. Por supuesto, señora Aguirre. Y permítame decirle algo. En todos mis años de trabajo, he visto muchas mujeres en situaciones similares a la suya. Las que se quedan calladas y aceptan la traición terminan siendo víctimas para siempre, pero las que deciden luchar por su dignidad, como usted está haciendo, siempre salen fortalecidas de la experiencia. Usted está tomando las decisiones correctas. El jueves por la noche, Paula finalizó todos los preparativos de su plan. Había coordinado con Julieta para que estuviera presente como testigo moral. Había documentado todas las pruebas de la infidelidad de Ignacio y había preparado mentalmente todo lo que le diría en el momento de la confrontación final. Esa noche, mientras Ignacio dormía plácidamente a su lado, completamente ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre él, Paula se quedó despierta contemplando el techo de su habitación. Ya no era la mujer ingenua que había confiado ciegamente en su esposo durante 20 años. Se había transformado en una mujer que conocía su propio valor y que no permitiría que nadie la humillara sin consecuencias. La traición de Ignacio había despertado en ella una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. Mañana, él partiría hacia el aeropuerto, creyendo que había engañado exitosamente a su esposa. Pero Paula ya tenía otros planes para ese viaje que Ignacio jamás olvidaría. El viernes por la mañana llegó con la tranquilidad engañosa que precede a las tormentas más devastadoras. Paula despertó a las 5 de la mañana con la claridad mental de una general preparándose para la batalla final. Había ensayado cada palabra, anticipado cada reacción y coordinado cada detalle de lo que sería el día más importante de su vida matrimonial. Ignacio se levantó con la euforia mal disimulada de un hombre que creía haber engañado exitosamente a su esposa durante meses. Mientras se duchaba y canturraba una canción romántica que Paula reconoció como la que Lorena había estado publicando en sus stories de Instagram, ella preparó el desayuno con la meticulosidad de quien está ejecutando la primera fase de un plan maestro. Mi amor, qué hermosa mañana para comenzar este viaje que va a cambiar nuestro futuro, dijo Ignacio, mientras bajaba las escaleras arrastrando su maleta Louis Vuitton, la misma que Paula le había regalado para su cumpleaños número 40. Paula notó que la maleta parecía más pesada de lo normal y que Ignacio había empacado ropa mucho más elegante y costosa de la que usualmente llevaba a sus viajes de negocios genuinos. Sí, mi amor, estoy segura de que será un viaje que ninguno de los dos olvidaremos jamás, respondió Paula con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ignacio
estaba tan absorto en sus propios planes que no detectó el doble sentido en las palabras de su esposa. Durante el desayuno, Paula activó discretamente la grabadora de audio que había escondido bajo la mesa del comedor. Quería documentar cualquier mentira adicional que Ignacio pudiera decir antes de su partida, y efectivamente, él no la decepcionó. Paula, cuando regrese de Dubái, vamos a renovar completamente nuestro matrimonio. He estado pensando mucho durante estos meses difíciles y me he dado cuenta de lo afortunado que soy de tenerte. Quiero que planees unas vacaciones especiales para nosotros, solo tú y yo, para celebrar este nuevo comienzo. Cada palabra era como una bofetada para Paula, que sabía perfectamente que Ignacio ya estaba planeando su próximo encuentro con Lorena incluso antes de terminar el viaje actual, pero mantuvo su compostura y continuó actuando el papel de la esposa confiada. A las 9 de la mañana, Julieta llegó a la casa bajo el pretexto de despedirse de su padre antes de su viaje. Paula había coordinado cuidadosamente con su hija para que ella fuera testigo de las últimas mentiras de Ignacio y para que pudiera acompañarla al aeropuerto más tarde. Papá, que tengas un viaje muy exitoso. Espero que estos inversionistas de Dubái aprecien todo el trabajo que has puesto en esta propuesta, dijo Julieta, con una actuación digna de una actriz profesional. Paula se sintió orgullosa de la madurez y la inteligencia de su hija. Ignacio abrazó a Julieta con genuino cariño, sin saber que su propia hija ya conocía la verdad sobre sus mentiras y su traición. Vas a ver, mi princesa, cuando regrese todo va a estar mucho mejor para nuestra familia. Este contrato va a asegurar nuestro futuro financiero para los próximos años. A las 10 de la mañana, Ignacio se despidió de Paula con un beso prolongado que ella tuvo que forzarse a recibir sin apartar el rostro. Te amo, Paula. Eres lo más importante en mi vida y jamás haría algo que pusiera en peligro lo que tenemos juntos. Yo también te amo, Ignacio, y precisamente por eso voy a hacer lo que sea necesario para proteger nuestra familia, respondió Paula, sabiendo que él interpretaría sus palabras de manera completamente diferente a su verdadero significado. En cuanto Ignacio salió de la casa, Paula se transformó completamente. La máscara de esposa sumisa desapareció y emergió la mujer de negocios estratégica que había construido un imperio de la moda con su propia determinación. Tenía exactamente 4 horas para finalizar todos los preparativos antes de dirigirse al aeropuerto. La primera llamada fue para don Ernesto, quien había estado esperando ansiosamente noticias de Paula. Buenos días, don Ernesto. Ha llegado el momento. Necesito que se reúna conmigo en el aeropuerto a las 2 de la tarde. Traiga el Rolex y todos los documentos de las transacciones que me ha estado guardando. Por supuesto, señora Aguirre, estaré allí sin falta. Y permítame decirle que lo que usted está haciendo requiere de mucho valor. Estoy orgulloso de poder ayudarla en este momento tan importante. La segunda llamada fue para Carmen, su asistente de confianza, quien había notado los cambios en el comportamiento de Paula durante las últimas semanas y había estado esperando una explicación. Carmen, necesito que canceles todas mis citas de hoy y que vengas conmigo al aeropuerto. Hay algo muy importante que va a suceder y necesito que seas testigo de ello. Carmen aceptó inmediatamente, movida tanto por la curiosidad como por la lealtad hacia su jefe, quien siempre la había tratado con respeto y justicia. La tercera llamada fue para su hermana menor, Alejandra, quien vivía en Guadalajara pero mantenía una relación muy cercana con Paula. Ale, necesito pedirte un favor enorme. ¿Podrías tomar el primer vuelo disponible hacia la Ciudad de México? Algo muy serio está pasando con Ignacio y necesito que estés aquí para apoyarme. Alejandra, que siempre había tenido sus dudas sobre Ignacio pero las había mantenido en silencio por respeto a su hermana, no hizo preguntas. Voy saliendo hacia el aeropuerto ahora mismo.
Estaré contigo en 3 horas. A las 11 de la mañana, Paula recibió la llamada que había estado esperando desde que comenzó a planear su estrategia. Era el investigador privado que había contratado para seguir los movimientos de Ignacio y Lorena. Señora Aguirre, tengo noticias importantes. La señorita Campos acaba de llegar al aeropuerto y está esperando en la sala VIP de primera clase. Su esposo llegó 15 minutos después y ahora están juntos. He tomado fotos y videos de todo el encuentro. También pude confirmar que el vuelo sale exactamente a las 3:30 de la tarde. Perfecto. Manténgase en el aeropuerto y continúe documentando todo. Nos vemos allí en 1 hora. Paula se dirigió a su habitación y eligió cuidadosamente el atuendo que usaría para la confrontación más importante de su vida. Optó por un traje sastre negro de su propia colección, el que había diseñado para mujeres poderosas que necesitaban proyectar autoridad y determinación. Se peinó el cabello hacia atrás en un chongo elegante, se aplicó un maquillaje perfecto pero sobrio y se puso los aretes de diamantes que su madre le había dejado como herencia. Al mirarse en el espejo, ya no vio a la mujer traicionada y humillada que había llorado en secreto durante las últimas semanas. Vio a una guerrera preparada para la batalla, a una mujer que había decidido recuperar su dignidad sin importar el costo. A las 12 del mediodía, Paula, Julieta y Carmen se dirigieron hacia el aeropuerto en el Mercedes de Paula. Durante el trayecto, Paula le explicó finalmente a Carmen toda la situación, viendo cómo su asistente pasaba por las mismas etapas de shock e indignación que ella había experimentado días atrás. Señora Paula, no puedo creer que el señor Ignacio sea capaz de algo así. Siempre parecía ser un hombre tan dedicado a su familia. ¿Está segura de que quiere enfrentarlos públicamente? Podría ser muy doloroso para usted. Carmen, he pasado 20 años de mi vida construyendo una familia con un hombre que resultó ser una mentira. El dolor de la traición ya lo viví en privado. Ahora lo que necesito es recuperar mi dignidad públicamente. No puedo permitir que Ignacio crea que puede humillarme sin consecuencias. Al llegar al aeropuerto, Paula se encontró con don Ernesto, quien había llegado puntualmente con una carpeta manila que contenía toda la documentación de las transacciones fraudulentas de Ignacio. El anciano la saludó con la solemnidad de quien comprende la gravedad del momento. Señora Aguirre, aquí están todas las pruebas que necesita. También quiero que sepa que durante mis 30 años en este negocio, nunca he visto a una mujer enfrentar una situación como esta con tanta dignidad y determinación. Su esposo no sabe con quién se metió. 5 minutos después llegó Alejandra, que había tomado el primer vuelo disponible desde Guadalajara. Las 2 hermanas se abrazaron con la intensidad de quienes habían compartido toda una vida de confidencias y apoyo mutuo. Paula, siempre supe que este día llegaría. Ignacio siempre me pareció demasiado vanidoso y egoísta para ser fiel a una mujer como tú. Estoy aquí para apoyarte en lo que necesites. El grupo se dirigió hacia la terminal internacional, donde Paula había identificado previamente la ubicación exacta de la sala de abordaje del vuelo de Ignacio. Su investigador privado les confirmó por mensaje de texto que la pareja infiel estaba todavía en la sala VIP, ajenos completamente a lo que estaba por suceder. A las 2:15 de la tarde, Paula localizó a Ignacio y Lorena sentados en una mesa apartada de la sala VIP, compartiendo una botella de champán y comportándose como una pareja de recién casados. Ignacio tenía su brazo alrededor de los hombros de Lorena y le susurraba algo al oído que la hacía reír coquetamente. Paula observó la escena durante varios minutos, sintiendo cómo su corazón se endurecía definitivamente contra el hombre que había sido su compañero de vida durante 2 décadas. Ya no quedaba ni un vestigio del amor que una vez había sentido por él, solo una determinación fría de hacer justicia. Julieta, quien estaba parada junto a su madre, murmuró con desprecio:
No puedo creer que ese sea mi padre. Mira cómo se comporta con esa mujer. Es asqueroso ver cómo la toca y la mira, sabiendo que tiene una esposa y una hija esperándolo en casa. Paula respiró profundamente, activó la grabadora de video en su teléfono y se dirigió hacia la mesa donde estaba sentada la pareja infiel. Sus pasos eran firmes y decididos, y llevaba en sus manos la carpeta con todas las pruebas de la traición de Ignacio. Ignacio levantó la vista cuando sintió una presencia acercándose a su mesa, y Paula vio cómo su rostro pasaba del contentamiento a la confusión, luego al pánico, y finalmente al terror absoluto. Lorena, que no conocía a Paula personalmente, simplemente la miró con curiosidad. «Buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes, señorita Campos. Permítanme presentarme. Soy Paula Aguirre, la esposa de este hombre que está sentado junto a usted, y creo que es momento de que tengamos una conversación muy importante». El silencio que siguió a estas palabras fue ensordecedor. Ignacio se puso de pie tan rápidamente que derribó su copa de champán, mientras que Lorena se quedó paralizada en su asiento, comenzando finalmente a comprender la magnitud de la situación en la que se había metido. «Paula, ¿qué estás haciendo aquí?» «Yo te dije que tenía que viajar por trabajo», murmuró Ignacio, con una voz que había perdido toda su confianza habitual. «Y yo te creí, Ignacio, como te he creído durante 20 años de matrimonio. Como te creí cuando me dijiste que habías empeñado mi reloj por problemas financieros temporales. Como te creí cuando me prometiste que no había nada más que yo necesitara saber». Paula abrió la carpeta y comenzó a sacar, una por una, todas las pruebas que había recopilado durante la última semana. Las fotos del investigador privado, las capturas de pantalla de los mensajes románticos, los documentos de las transacciones financieras y finalmente el Rolex que don Ernesto había traído consigo. «Esta es mi historia, señorita Campos. Durante los últimos 3 meses, mi esposo ha estado financiando una relación extramarital, empeñando las joyas que me regaló durante nuestros mejores años juntos. Ha mentido sobre viajes de negocios para poder pasar tiempo con usted. Y ha prometido llevarla a Dubái en un viaje romántico pagado con el dinero que obtuvo vendiendo los recuerdos más preciados de nuestro matrimonio». Las personas en las mesas cercanas comenzaron a voltear hacia ellos, atraídas por el drama que se estaba desarrollando. Lorena trató de levantarse para irse, pero Paula continuó hablando con una voz que se elevaba lo suficiente para ser escuchada por todos los presentes. «Señorita Campos, no se vaya todavía. Creo que también usted merece conocer toda la verdad sobre el hombre con quien está a punto de viajar. Este hombre que le ha prometido una vida de lujo es el mismo que ayer me juró amor eterno y me prometió que cuando regresara de su supuesto viaje de negocios íbamos a renovar nuestro matrimonio». Ignacio trató desesperadamente de detener la situación. «Paula, por favor, no hagas esto aquí. Podemos hablar en casa como personas civilizadas. No necesitas humillarme públicamente de esta manera». «¿Humillarte? Ignacio, tú te humillaste solo cuando decidiste traicionar a tu familia por una aventura. Yo simplemente estoy exponiendo la verdad que tú has estado ocultando con mentiras». En ese momento, Julieta se acercó a la mesa y miró directamente a su padre, con una expresión de desprecio que Ignacio nunca había visto en el rostro de su hija. «Papá, estoy avergonzada de ser tu hija. Durante 19 años te admiré y te respeté, creyendo que eras un hombre de honor. Ahora veo que no eres más que un mentiroso y un traidor que no merece el amor que mamá te ha dado durante todos estos años». Los murmullos en la sala se intensificaron y varias personas comenzaron a sacar sus teléfonos para grabar la confrontación. Paula se dio cuenta de que su plan estaba funcionando perfectamente. La humillación pública que había planeado se estaba desarrollando exactamente como lo había imaginado. Lorena finalmente encontró su voz y trató de defenderse. «Señora,
Yo no sabía que su esposo estaba casado. Él me dijo que estaba divorciándose y que su matrimonio había terminado hace años. Paula la miró con una mezcla de lástima y desprecio. Señorita Campos, mi esposo y yo vivimos en la misma casa, dormimos en la misma cama y cenamos juntos todas las noches. Si usted realmente creía que estábamos divorciados, entonces es usted más ingenua de lo que pensé. Pero permítame mostrarle algunas fotos que mi investigador tomó de ustedes dos la semana pasada. Paula mostró las fotos donde Ignacio y Lorena se comportaban como amantes apasionados, besándose y abrazándose en restaurantes públicos. También mostró las capturas de pantalla de los mensajes, donde Ignacio se refería específicamente a Paula como su esposa y hablaba de mantener en secreto su aventura. Estas son sus propias palabras, señorita Campos. Aquí dice textualmente: Paula nunca se enterará de nada. Ella confía completamente en mí. ¿Le parece que esas son las palabras de un hombre divorciado? Lorena se levantó bruscamente de la mesa, con lágrimas de humillación en sus ojos. Ignacio, me mentiste. Me dijiste que estabas libre. Me hiciste cómplice de destruir un matrimonio sin que yo lo supiera. No quiero volver a verte en mi vida. Mientras Lorena se alejaba corriendo hacia los baños, Ignacio se quedó solo enfrentando a su esposa, su hija, y la mirada acusadora de docenas de extraños que habían presenciado su caída en desgracia. Paula se acercó más a Ignacio y le habló con una voz fría como el hielo. Durante 20 años fui la esposa perfecta para ti. Te apoyé financieramente cuando tu negocio estaba mal. Te defendí cuando otros dudaban de ti. Y te di todo mi amor sin reservas. Y así me pagaste, empeñando los símbolos de nuestro amor para financiar tu traición. Paula tomó el Rolex de la carpeta y se lo mostró a Ignacio. Este reloj representa 15 años de nuestro matrimonio. El día que me lo regalaste, me dijiste que era un símbolo de tu amor eterno. Ahora sé que para ti no significaba nada más que una fuente de dinero rápido para impresionar a tu amante. Ignacio finalmente explotó con la desesperación de un hombre completamente acorralado. Paula, ya basta. Sí, me equivoqué. Sí, tuve una aventura. Pero no tenías derecho a humillarme de esta manera frente a todos estos desconocidos. Esto debería haberse manejado en privado, entre nosotros. Paula sonrió con una frialdad que hizo que Ignacio retrocediera involuntariamente. En privado, ¿cómo manejaste en privado tus mentiras durante 3 meses? ¿Cómo manejaste en privado el dinero de nuestra familia para financiar tu aventura? ¿Cómo manejaste en privado las promesas de amor que le hacías a otra mujer mientras dormías en mi cama? En ese momento, don Ernesto se acercó al grupo y se dirigió directamente a Ignacio. Señor Beltrán, durante mis 30 años en el negocio de empeños, he visto muchos hombres desesperados hacer cosas terribles. Pero pocos han caído tan bajo como usted. Traicionar a una mujer como la señora Aguirre es imperdonable. Ignacio trató de irse, pero Paula no había terminado con él. Ignacio, antes de que te vayas, quiero que sepas exactamente lo que va a pasar a partir de este momento. Mañana por la mañana, mis abogados van a presentar la demanda de divorcio. Voy a solicitar la mitad de todos tus bienes, incluyendo tu empresa de importaciones. Y voy a presentar todas estas pruebas para demostrar que has estado dilapidando los recursos matrimoniales en una aventura extramarital. También quiero que sepas que he hablado con varios de tus clientes más importantes y les he contado sobre tu falta de ética personal. Un hombre que traiciona a su esposa no puede ser confiable en los negocios. Muchos de ellos ya han decidido cancelar sus contratos contigo. El rostro de Ignacio se puso completamente pálido cuando comprendió las implicaciones completas de lo que Paula estaba diciéndole. No solo había perdido su matrimonio, también estaba perdiendo su negocio y su reputación profesional. Julieta se acercó a su padre una última vez. Papá, quiero que sepas que a partir de hoy no quiero volver a verte. No quiero que me llames.
No quiero que trates de explicarme nada y no quiero que formes parte de mi vida. El hombre que yo creía que eras murió hoy en este aeropuerto. Las palabras de su hija fueron el golpe final para Ignacio, quien se desplomó en su silla como un hombre completamente derrotado. Paula lo miró por última vez con una mezcla de lástima y satisfacción. Adiós, Ignacio. Espero que hayas valido la pena perder a tu familia por una aventura. Ahora puedes disfrutar de toda la libertad que tanto querías, pero vas a hacerlo solo y sin un centavo de mi dinero. Paula se dirigió hacia la salida de la terminal, acompañada por Julieta, don Ernesto, Carmen y su hermana Alejandra. Detrás de ellos dejaron a un hombre completamente humillado, cuya vida había sido destruida por sus propias decisiones. En el automóvil de regreso a casa, Paula sintió por primera vez en semanas una sensación de paz y liberación. Había recuperado no solo su dignidad, sino también su fuerza interior y su autorrespeto. Julieta tomó la mano de su madre y le dijo con admiración: «Mamá, estoy tan orgullosa de ti. Nunca había visto a una mujer enfrentar una traición con tanta valentía y dignidad. Me enseñaste que las mujeres no tenemos que aceptar ser humilladas en silencio». Paula sonrió genuinamente por primera vez en semanas. «Julieta, lo que pasó hoy no fue venganza, fue justicia. Tu padre eligió su camino y ahora va a vivir con las consecuencias de sus decisiones. Nosotras vamos a seguir adelante, más fuertes y más unidas que nunca». Esa noche, mientras Paula se ponía su Rolex recuperado, se miró en el espejo y vio a una mujer completamente transformada. Ya no era la esposa ingenua que había confiado ciegamente en las promesas de un hombre deshonesto. Era una mujer independiente, fuerte y lista para comenzar una nueva etapa de su vida, donde el amor propio sería su prioridad principal. El teléfono de Paula comenzó a sonar con llamadas de amigas y clientas que habían visto videos de la confrontación en las redes sociales. Todas expresaban su admiración por la manera en que había manejado la situación y le ofrecían su apoyo incondicional. Paula Aguirre había entrado al aeropuerto como una mujer traicionada, pero salió como una guerrera que había luchado por su dignidad y había ganado. Su matrimonio había terminado, pero su vida estaba comenzando de nuevo, esta vez con la certeza de que nunca más permitiría que nadie la tratara como menos de lo que valía. La historia de Paula Aguirre nos enseña una de las lecciones más poderosas sobre la dignidad humana y el valor de conocerse a sí mismo. Durante 20 años, ella construyó su vida alrededor de la confianza y el amor incondicional hacia su esposo, pero cuando descubrió que esa confianza había sido traicionada de la manera más cruel, no se quedó llorando en un rincón como una víctima. En lugar de eso, Paula demostró que una mujer fuerte no es aquella que nunca cae, sino la que se levanta con más determinación después de cada golpe. La traición de Ignacio no solo rompió un matrimonio, reveló el verdadero carácter tanto del traidor como de la traicionada. Mientras él eligió el camino de la mentira, la cobardía y la deshonestidad, Paula eligió la verdad, la valentía y la justicia. Ella entendió algo fundamental, que el dolor de ser traicionada duele menos que el dolor de vivir sin dignidad. La historia nos muestra que las personas revelan su verdadera naturaleza cuando creen que nadie las está viendo. Ignacio pensó que podía vivir una doble vida sin consecuencias, pero la vida siempre cobra sus deudas. Paula, por su parte, reveló una fortaleza interior que ni siquiera ella sabía que poseía, transformando su dolor en poder y su humillación en honor. Don Ernesto representa esa figura tan importante en nuestras vidas. Las personas de bien que aparecen en nuestros momentos más oscuros para recordarnos que todavía existe la decencia humana. Su llamada no fue solo una notificación sobre un reloj empeñado. Fue el despertar de una mujer que merecía conocer la verdad sobre su propia vida.
Julieta nos enseña que los hijos no solo heredan genes, sino también valores y principios. Su apoyo incondicional a su madre y su rechazo a las acciones de su padre demuestran que la integridad se transmite a través del ejemplo, no de las palabras. La venganza perfecta de Paula no fue un acto de crueldad, sino un ejercicio de justicia. Ella no buscó destruir a Ignacio por placer, sino exponer la verdad para que las consecuencias naturales de sus acciones siguieran su curso. La justicia no siempre llega cuando la esperamos, pero siempre llega cuando la merecemos. Esta historia nos recuerda que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Paula no se quedó en un matrimonio tóxico por miedo a estar sola o por mantener las apariencias sociales. Eligió su dignidad por encima de su comodidad, su verdad por encima de sus miedos. Al final, Paula no solo recuperó un reloj, recuperó su autoestima, su fuerza interior y su fe en que merece ser tratada con respeto y honestidad. Su historia es un testimonio de que nunca es demasiado tarde para defender nuestro valor como seres humanos, sin importar cuánto tiempo hayamos tolerado situaciones que nos disminuyen. La lección más profunda es que las traiciones más dolorosas a menudo se convierten en las liberaciones más necesarias. Paula descubrió que la vida le había hecho un favor al revelarle la verdadera naturaleza de Ignacio, porque ahora podía construir su futuro sobre bases sólidas de autoconocimiento y autorrespeto. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.